Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad número 4, semana 5. En esta ocasión vamos con el tema, siempre siguiendo con los temas de la Segunda Guerra Mundial. Experiencias, resistencias y diferentes respuestas ante el holocausto. Ya sabemos que es el holocausto, una criminalidad que se cometió en contra de la comunidad judía hace muchos años. Exploración, actividad de forma individual. Leo el texto. Ana Frank fue una niña judía víctima del holocausto. A sus 13 años tuvo que esconderse con su familia de los nazis. Permanecieron más de 2 años encerrados y escribía sus anécdotas en su diario personal. Documento 1. Fueron capturados en agosto de 1944 y enviados al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus junto a su hermana. Ya saben que es tifus. ¿Va? Tifus es una enfermedad provocada por los piojos, estaba leyendo, y es contagiosa. Memoria de Ana Frank. Vamos a ver lo que escribió Ana Frank en su diario. Se acerca de veras esa libertad tan largamente esperada, esa libertad de la que tanto se ha hablado, no es demasiado hermosa, parecida a un cuento de hadas, para que se transformase en realidad. Veo el mundo progresivamente transformado en desierto. Oigo cada vez más fuerte el fragor del estruendo que se acerca. Ya las fuerzas que los querían liberar ya se están acercando, se ven los bombazos, los estruendos de las bombas y todo eso. ¿Va? Que anuncia tal vez nuestra muerte. Me compadezco el dolor de millones de personas y sin embargo cuando miro el cielo pienso que todo eso cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta esos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá el nuevo orden y el reposo y la paz, o sea, el deseo de Ana Framba. Respondo a la siguiente pregunta. Número 1, literal A. Responde. ¿Por qué consideras que Ana Fran registraba sus vivencias en su diario? Podemos decir que son dos razones fuertes. Porque era el regalo que le dio su padre al cumplir 13 años para que anotara su vivencia. Número 2, porque el diario pasó a ser como su amiga del alma, a quien le contaba sus cosas íntimas, al cual le puso por nombre Kitty. ¿Qué emociones considera que experimentaba Ana Frank al momento de escribir el fragmento de su diario que acaba de leer? El texto expresa emociones de esperanza, preocupación y compasión. La esperanza porque ya sentía la libertad, ya estaba en guerra, ya podían haber sido liberados. La preocupación por su gente y la compasión porque muchos estaban muriendo de tanta enfermedad. ¿Va? ¿Cuál es la importancia de los registros personales y familiares para la memoria de los pueblos? La importancia radica en que ellos se guarden la memoria de los pueblos porque ayudan a mantener viva la historia y las tradiciones de una comunidad. A través de estos registros se pueden conocer detalles sobre la vida de las personas, sus costumbres, sus logros y sus experiencias. Esto permite preservar la identidad y la cultura de un pueblo y también ayuda a las futuras generaciones a conocer y valorar su pasado. Además de los diarios personales, ¿qué registros considera importantes para preservar las memorias del pueblo? Están las cartas, así como las cartas del apóstol Pablo, y todos los apóstoles. Están las fotografías, están las pinturas, videos, grabaciones, ¿va? Y los jeroglíficos, así como lo que está en el antiguo Egipto, allá en Egipto. ¿Va? ¿Cuáles considera que es el legado de Ana Frank para el mundo? Es la historia de su vida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vivió a escondidas de los nazis en un sótano. Su historia nos enseña sobre la importancia de la tolerancia, la compasión y la lucha contra la injusticia. Su legado nos inspira a recordar el pasado para construir un futuro mejor, donde se respeten los derechos humanos y se prueba la paz. ¿Qué pregunta te genera la experiencia de la vida de Ana Frank? ¿Dónde estaría la piedad en esos momentos? ¿Por qué la humanidad puede llegar a ser tan ingrata? ¿Qué ganarían los nazis al maltratar a los judíos? Bueno, esa respuesta ya la tenemos. ¿Por qué la maldad se complace al hacer sufrir a los débiles? Eso podemos ir de la vida de Ana Frank. Va. Actividad 2. Identifica y registra 3 situaciones que han sido relevantes para ti y tu familia durante este año. Describe los detalles de las situaciones identificadas considerando que otras personas puedan leerlas en el futuro. Va. Bueno, puedo cocinar para más de una persona. Bueno, no es la gran cosa, pero lo puedo. Puedo ser piadoso cuando me lo propongo. Eso yo no lo sabía. Este año lo comienzo a descubrir. He aprendido a ser organizado para poder ayudar a otro. Bueno, siga.
Explica de qué manera te gustaría que tus vivencias contribuyan a mantener la memoria de tu familia y de tu localidad. En que mis vivencias sean un ejemplo, una inspiración, un motivo para que la sociedad cambie de manera de pensar, que baje la guardia al no puedo, porque si pude, otros también podrán. Así me gustaría que fuera recordada mi familia. Continuamos. Hoy vamos con profundización, vamos con el holocausto. El holocausto o Shoah en hebreo marca una realidad sin precedente en la historia de la humanidad, pues significó el proceso planificado que buscaba el exterminio de la población judía y de otras minorías. Parece que entraban hasta los gitanos. El holocausto fue el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por el régimen nazi en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La persecución a la población judía en la Alemania nazi se dio en diferentes dimensiones, tales como propagandística, legales, leyes de Nuremberg, concentración de la población en zonas determinadas hasta el asesinato masivo en campos de exterminio, lo que concluyó con la derrota de Alemania por el grupo de los aliados en 1945. ¡Oh, bravo! Aplauso. A continuación se presentan algunos sucesos y etapas en las que se desarrolló este proceso contra la población judía. Sucesos del Holocausto. El Holocausto como proceso de planificación puede situarse mediante hechos que marcaron los cambios y decisión de los diferentes actores. Vamos a ver. Fueron la base legal para la discriminación racial y la implementación de políticas antisemitistas. Estas fueron las leyes de Nuremberg en 1935, serie de leyes racistas y antisemitistas en la Alemania nazi. Hoy estamos en la Christian Mall, la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos. Actos violentos contra la población judía que perpetraron los nazis en noviembre de 1938. Esa clase ya la vimos la clase pasada, si quieren recordar eso. Vamos a formación de los guetos de 1939. Durante el holocausto se formaron más de 1000 guetos. Los guetos eran los campos de concentración, distritos cerrados donde los que se obligó a vivir a la población judía, no guetos, lugares de probables como basureros casi, pero eran como pueblos, pero como basureros. La Resolución Final de 1941 buscaba el exterminio total de los judíos, campos de concentración y exterminio, espacios de trabajo forzado y asesinatos masivos de la población judía. En estos ámbitos fue dando lo que fue el holocausto. Los sucesos y los momentos que se presentaban expresan de manera general el proceso que conllevaron a los programas y esfuerzos sistemáticos que buscaban el exterminio de los judíos en Europa, de los judíos en Europa. Vamos con el siguiente subtema. Conformación de los guetos, de los guecos, que iba de guetos, de los guetos y el aislamiento de la población judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión de Polonia por los alemanes, las condiciones de segregación y violencia contra la población judía y otras minorías se intensificaron. Esto llevó a que los alemanes buscaran otra solución al problema judío, es decir, a implementar estrategias a partir de soluciones territoriales, como afirmó Richard Heydrich, general de la Schufa SS. Cuesta pronunciar la palabra. La puesta en marcha de estas estrategias dio paso al establecimiento de guetos en diferentes partes de Europa. Durante el proceso de creación de guetos 1939-1941, los judíos fueron obligados a abandonar sus hogares y dirigirse a los lugares que habían sido asignados por los alemanes, que son los guetos, ubicados en los barrios pobres y suburbios de la ciudad, es decir, en áreas con condiciones sanitarias deplorables. Estos fueron cerrados por muros, vallas y otros casos por alambres de púas, en el caso de Ana Frank, que ahí estuvo cautiva, pero lo más raro que dice que la amiga se acercó a hablarle, dice. Eso le fue lo más extraño que cuenta la historia de Ana Framba. Y su amiga le dice, yo creí que estaba de viaje, me habían dicho que estaba de viaje. No, estoy aquí, le dice. Pero Ana Fran ya casi estaba en sus últimos días, ya bien enferma.
Con lo que se intensificó el proceso antijudío y deshumanización de esta población. Documento 2. Ya lo vamos a leer. Que alcanzarán, darían luego los niveles de terror ante la inimaginable creación de los guetos. Algunos investigadores consideran que el gueto fue un medio indirecto de exterminio de los judíos a través de la destrucción permanente de las condiciones básicas de vida. La situación imperante en los dos grandes guetos, el de el de Varsovia y el de Los. Bueno, pero Ana Frank no estuvo en ninguno de estos dos. Corroboraron en gran medida en esta hipótesis. Alrededor de un 20% de la población de ambos guetos pereció en el periodo de 1941 a 1942 a causa de hambre y de enfermedades. Actividad 3. Vamos a responder estas tres preguntas. Nos dice, desarrollen la habilidad de empatía, para ello resuelvan. La vamos a hacer en equipo. ¿Por qué los nazis utilizaron diferentes métodos, leyes, propagandas, planes y otros para buscar el exterminio de la población judía durante la Segunda Guerra Mundial? Para que nadie se entrometiera cuando estos fueran arrestados y fueran llevados a los aislamientos llamados guetos. Pues ocuparon varios métodos. ¿Cuál fue la intención de los nazis al aislar a la población judía en los guetos? Para que allí sufrieran, murieran de hambre o de enfermedad. Anne Frank murió de tifus, enfermedad causada por los piojos o por contagio, o sea, una de dos. O fue un piojo que dicen que las heces de los piojos producen estas enfermedades, o alguien la contagió. Indaguen sobre las condiciones de vida de la población judía en los guetos y describan los mecanismos a los que recurrían para sobrevivir. Va. La vida en los guetos por lo general era insoportable. El nacimiento era común en un apartamento podían vivir varias familias. Cuando las cañerías se rompían, los desechos humanos, las heces, ¿va? Eran tiradas en las calles junto a la basura. En viviendas tan carentes de espacio e higiene, las enfermedades contagiosas se propagaban con rapidez. La gente siempre tenía hambre, ¿va? Esto por cortesía de la Enciclopedia del Holocausto. Ahí pueden encontrar esta información. Siguiente va. Los alemanes deliberadamente trataban de hacer pasar de hambre a los residentes, permitiéndoles comprar solamente una pequeña cantidad de pan, papa y grasa. ¿Va? También esta información que está en esta página en la enciclopedia del Holocausto. ¿Va? Algunos residentes tenían algo de dinero o objeto de valor que podían intercambiar por comida ingresada de contrabando. No es que lo llevaban, tomen y cambiaban nada, era contrabando al gueto. Otros se veían forzados a mendigar, a robar para sobrevivir durante largos inviernos. El combustible para calefacción era escaso y mucha gente carecía de ropa adecuada. La gente debilitada por hambre y la exposición al frío se enfrentaba fácilmente. Decenas de miles murieron en los guetos por enfermedades, inanición o frío, para escapar de esa vida sin esperanza. De ahí le cambian la palabra, ¿no? Porque decía suicidio. Algunas personas se quitaron y lamentablemente la vida. Los huérfanos solían vivir en las calles, mendigando mendrugos de pan a otros que tenían poco o nada para compartir. Muchos murieron congelados en el invierno, pobrecitos. Para sobrevivir, los niños tenían que ser ingeniosos y volverse útiles. Los niños de guetos de Varsovia a veces ayudaban a llevar comida de contrabando para sus familias y amigos, al pasar por gateando a través de pequeñas aberturas que había en las paredes de los guetos. Eso implicaba un gran riesgo, ya que los contrabandistas que eran capturados eran sometidos a castigos y severos, o sea, que también eran metidos al gueto, al que era. O sea, si alguien los traicionaba de esa forma, era también castigado. Vamos por la siguiente. Resistencia a los judíos en los guetos. Vamos a ver. Se conformaron alrededor de 1000 guetos, entre los cuales los más emblemáticos fueron los de Varsovia, Pelos y Terezín. Cuando hagamos nuestra actividad nos vamos a enfocar en Terezín para escribir algo distinto. Cada gueto tuvo particularidad y forma de resistencia de supervivencia, como lo revelaban los testimonios de sus habitantes.
Pero lo único curioso que en Terezín como que la vida fue un poquito más sencilla. Eso estaba leyendo. Pero ya vamos a llegar a la actividad, cuando toca hacer la actividad. Documento 3. Testimonio de Chaim Aaron Kaplan. Entramos a una nueva vida y es posible imaginar el pánico que ¿no? se suscitó en el barrio judío. De pronto nos vimos encerrados de todos lados. Estamos segregados y aislados del mundo y de todo lo que hay en él, expulsados de la sociedad de la raza humana. O sea, como ellos se sentían aislados. Judíos alienados en la prisión central de guetos de los son vigilados por agentes de la policía. Vamos a ver qué dice aquí. La vida de los judíos en los guetos eh, estuvo marcada por la miseria, el hambre, enfermedad e incertidumbre. A pesar de ello, mantuvo vivas las costumbres religiosas, oigan, culturales de su pueblo, lo cual representó una valiosa forma de resistencia. Aquí dice, los niños se entregan durante el levantamiento del gueto de Varsovia. Durante la permanencia en los guetos se desarrollan diferentes formas de resistencia y preservación de la memoria, entre las que se encuentran. Estaba la resistencia cultural. Se desarrollaban presentaciones teatrales y poesía, así como actividades educativas, entre otras. Recuerde que los nazis odiaban la cultura judía. Así con esto estamos resistentes, nosotros vamos a ser judíos hasta el fin. ¿Va? Resistencia espiritual. La lucha por mantener el espíritu como forma de apego a la vida y la práctica de festividades de forma clandestina, tales como el Shabbat. ¿Va? Ellos celebran, recuerda que los judíos celebran el día sábado, el día del reposo. Y sería le han puesto el Sabbat, pero los judíos actualmente le dicen el Shabbat. Ellos todavía no han eliminado la H. El Shabbat. Día sagrado de la semana. El Yom Kippur, el día del perdón, el día que todos son perdonados de sus pecados, así como el día que nuestro Señor Jesucristo murió. Si nosotros creemos en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. El Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Entre otros, fueron elementos importantes de resistencia judía. Resistencia armada. En algunos guetos se organizaron levantamientos armados. El más importante fue el del gueto de Varsovia en abril de 1943, como respuesta a los rumores de deportación al campo de exterminio de Treblinka. Los alemanes tardaron casi un mes en controlar a los judíos combatientes. Pues sí, ¿quién va a estar contento? Ahí la revuelta, no, si lo hiciera forma algo injusto por lo que estaban pagando. Pues ahí, está bueno que hayan hecho los judíos, que hayan resistido. Documento 4. Quienes demostraron una fortaleza más allá de la resistencia física, ya que las condiciones de salud y alimentación eran deplorables. Ya vamos a leer el documento 4, ya próximamente. Campos de concentración y exterminio como una forma de deshumanización. Humanización. Lo que esto, aunque mantenían a la población judía en condiciones de pobreza, no fueron al fin el último proceso de exterminio impulsado por la Alemania nazi, sino que presentaron un medio entre la ocupación de los territorios y los planes que llevarían al aniquilamiento total de los judíos en Europa. Los planes de los nazis para exterminar a la población judía se concretaron en el plan, la solución final al problema judío, en el cual se contempló la deportación en vagones de ganados, el trabajo forzoso de los que guardaban más de fuerza física y los asesinatos masivos por medio de cámaras de gas. Uy, está horrible esto. Documento 4. La solución final al problema judío. A finales de 1941 comenzó y comienzos de 1942, los nazis establecieron campos de exterminio, comenzaron las deportaciones y perfeccionaron nuevos métodos de matanza en masa. La primera prueba de gaseamiento se llevó a cabo en Auschwitz en septiembre de 1941 y a finales del otoño se contribuyeron campos de exterminio en Berzel, Chernobyl. Sí, más o menos, ya que está mencionando ahí casi donde estuvo Ana Framba. Su servidor, Treminca, Manadanen, Achuwi, se transformaron en centros de exterminio en la primavera de 1942. Va. Vamos a actividad 4. Va. Desarrolla una habilidad de interpretación histórica para ello resuelva. Va. Comencemos ya, nos dice. Va. Mira lo que le da. Deseleccione uno de los guetos que se crearon durante el Holocausto.
Vamos a ocupar el gueto de Terezín. Esto por cortesía de la Enciclopedia del Holocausto. Ahí pueden buscar la información. El gueto de Terezín. Sí, se ve que este como que fue un poquito más pacífico. Indaguen sobre la forma de vida de las personas en el gueto. Elaboran un esquema que dé respuesta a las preguntas. Vamos a ver el gueto de Terezín. Los judíos en el gueto de Terezín. Sí, va, Terezín, va. O Terezín. Permíteme. Sí, yo creo que es Terezín. No es Terezín, es Terezín. Corrijamos esto. Vamos a poner Terezín. Un minuto. Solo vamos a ponerle la N. No hace falta la N. O sea, corregimos. Va. Era Terezín. Va. Vamos a hacer el esquema. Los judíos en el gueto de Terezín. Va. ¿Cómo conseguían alimentos y medicamentos? Va. Por cortesía del holocausto, de la enciclopedia del holocausto. Podían intercambiar bienes con otros prisioneros, recibían ayuda de organizaciones humanitarias o incluso conseguir alimentos de contrabando. También contaban con un pequeño hospital en el gueto donde podían recibir atención médica básica, lo más básico, ¿verdad? Así como tiene dolor de estómago, ahí tiene acetaminofén. Tiene alergia, ahí está la acetaminofén. Le pican las uñas, ahí tiene acetaminofén. Bueno, ¿qué actividades educativas y culturales se desarrollaban? Va? Lo que caracterizó fue, en primer lugar, las actividades de miles de artistas profesionales y no profesionales, sus conciertos, funciones de teatro, obras de arte, lectura de poesía y composición de obras musicales. Fue el único campo de concentración en el que se practicó la vida religiosa en forma más o menos tranquila. ¿Va? No había tanto, se ve como queriendo decir que en los otros guetos sí era, ahí no podían practicar su religión. Acuérdense que como que a los señores nazis no les gustaba la idea del infierno. En esta religión se practicaba esa idea. ¿De qué manera fue clausurado el gueto? Buscando datos, cómo fue clausurado, y está bien bonita. Fue declarado en cuarentena, nadie podía entrar y salir. O sea, los nazis, no, ahí había enfermedad y no podían dejar entrar. El 3 de mayo los nazis entregaron el lugar a la Cruz Roja. El gueto fue liberado el 8 de mayo por tropas soviéticas. El último judío abandonó el Terezín, es la forma alemana de escribir Terezín, el 17 de agosto. Recuerda que estaban en cuarentena. O sea, que el último salió, ya no salió enfermo. ¿Va? Por lo menos llegó la Cruz Roja. ¿Va? Responda, ¿por qué la resistencia en sus diferentes expresiones fue fundamental durante el Holocausto? Porque la resistencia de los índoles cultural, religiosos y armados fue para defender su honor en hechos de ser judíos, no lo hacía menos que ellos, más bien valiosos en todos los sentidos. ¿Va? Repitiendo la respuesta, la resistencia de los índoles cultural, religioso y armado fue para defender su honor. El hecho de ser judío no los hacía menos que ellos, más bien valiosos en todos los sentidos. O sea, que tenían su religión, su cultura y se armaban más. Pues sí, nosotros somos judíos y ustedes son, nosotros somos los que somos. Va. ¿De qué manera las acciones implementadas por los nazis vulneraban la dignidad humana? Haciendo decir que no valían nada. Humillaban, difamaban y desprestigiaban. Va. ¿Qué lecciones deja el levantamiento de guetos en Varsovia para la humanidad? Podemos reflexionar sobre la valentía, la resistencia y la lucha por la libertad que mostraron las personas en situaciones difíciles. También nos recuerda la importancia de recordar la historia para evitar que se repitan tragedias similares. Para evitar que se repitan, va. Ya no vuelva a pasar eso. Eso que pasó en los cautos, que quede en el pasado y bien enterrado. Va. Hoy vivimos en un mundo libre. Va. Vamos con lo siguiente. Va. Vamos a ver con este testigo qué nos dice. Al llegar a los campos de concentración y el exterminio de los prisioneros eran desposeídos de sus pertenencias, incluyendo su vestuario, y a cambio recibían una pijama de raya, ¿va? Un número que sustituía su nombre. Es decir, eran despojados de su condición humana. Así lo expondría el primo Levi en su testimonio documento 5. ¿Va? Vamos a ver lo que dice el primo Levi.
Testimonio del primo Levi. Sobreviviendo el holocausto. Documento 5. Este es el infierno, dijo él. Hoy es nuestro tiempo. El infierno debe ser así. Una sala grande y vacía. Nosotros cansados teniendo que estar en pie. Y hay un grifo que gotea y el agua no se puede ver. Y esperamos algo realmente terrible y no sucede nada. Y sigue sin suceder nada como vamos a pesar, no se puede. Entonces, por primera vez, nos damos cuenta que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esa ofensa, la destrucción de un hombre en un instante con intuición casi profética, que nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo, más abajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro, nos han quitado la ropa, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre. Y si queremos conservarlo, debemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre, algo nuestro, algo que lo hemos sido permanente. Y están los campos de concentración. De los campos de concentración exterminio. El más grande fue el Auschwitz, Polonia, que contaba con espacio para el trabajo forzado y para el asesinato masivo en las cámaras de gas y hornos crematorios para deshacerse de los cuerpos. A la llegada al campo de exterminio, los judíos eran clasificados y separados, es decir, los que aún tenían fuerza eran destinados al trabajo y los demás eran dirigidos al proceso para el asesinato. ¡Uy, qué crimen! Va. Aquí estamos en la selección del Presum, mayo-junio de 1944. Los que eran enviados a la derecha eran asignados al trabajo y forzados. Los de la izquierda iban a las cámaras de gases. Aquí estamos, cómo lo estaban separando. Ay, Este campo fue liberado en enero de 1945 por las tropas soviéticas, quienes encontraron a cientos de sobrevivientes, hambrientos y enfermos y agotados. Bueno, a diferencia del otro, el que nosotros vimos, el Terezin, sí estaba en cuarentena. Estos no va. Vamos con lo siguiente. Va. Diferentes respuestas ante el holocausto. Durante el holocausto se pueden identificar diferentes grupos o sectores de acuerdo con su reacción o participación ante las situaciones que acontecían. Estos pueden señalar cómo habían víctimas, perpetradores, observadores pasivos y teníamos salvadores o justos de las naciones. Actores en el holocausto estaban las víctimas, fue la población objetivo para la exterminio, principalmente judíos, gitanos y de otras minorías. Perpetradores, grupos nazis organizados que dirigieron las acciones para llevar a cabo los planes del régimen. Observadores pasivos, países, grupos y personas que, aunque conocedores, se mantuvieron al margen de los hechos, como que nada, los hechos del holocausto. Se mantuvieron al hecho, no mantuvieron mal, pero nada. Salvadores o justos de las naciones. Ya vamos a llegar a quiénes son los justos de las naciones. ¿Va? Entre ellos está El Salvador. Grupos de personas que arriesgaron su vida para salvar a uno o más judíos sin recibir recompensa alguna. Actividad 5. Va. De forma individual. Va, nos dice. Desarrollen la habilidad de empatía para ello resuelvan. Porque es importante la recopilación de testimonios y evidencias para conocer la situación de los judíos en los campos de concentración y exterminio, para poder entender y recordar lo que sucedió. Esto nos ayuda a aprender de la historia y evitar que se repitan tragedias similares en el futuro. Continuamos. ¿De qué manera el testimonio del primo Levi permite aproximarse a la realidad que vivieron los judíos en los campos de concentración y exterminio? Porque él nos cuenta su experiencia personal y lo que vio. Sin duda, eso nos permite acercarnos a la realidad de lo que pasaron judíos en esos lugares terribles. Siguiente pregunta. Describe las características de diferentes sectores de acuerdo con su rol o reacción durante el holocausto. Luego responde por qué cada uno actuó de esa manera. Vamos con la víctima. Fueron las poblaciones objetivos para el exterminio, principalmente judíos y gitanos, y de otras minorías, porque fueron el objetivo, porque se tuvieron en alto lo que eran, nunca se avergonzaron más. Somos judíos, somos gitanos,
nunca echaron para atrás. Por eso fueron el objetivo. Perpetradores fueron los grupos nazis organizados que dirigieron las acciones para llevar a cabo los planes del régimen, porque actuaron así, porque eran ideologías de sus superiores que lo hicieran. ¿Va? Eran mi modo, su superior los mandaba, que era Hitler y otro señor, ¿va? Que no se me escapa el nombre, y eso lo tenían que obedecer, ¿va? Si no también iban a ser castigados. Observadores pasivos son todos aquellos países y grupos, personas que, aunque conocedores se mantuvieron al margen del hecho del holocausto. Posiblemente actuaron así porque no querían tener problemas con Alemania o no les importaban los derechos humanos. Pero hubo un grupo que sí, ya vamos a llegar a ellos. Salvadores justos de las naciones son grupos de personas que arriesgaron su vida para salvar a uno o más judíos sin recibir recompensa alguna. Porque son, porque son personas que no les gustaba. No le gusta la injusticia. Tienen principios humanos que si pueden hacer un bien, lo hacen cuando nada se los impide. ¿Verdad? Así podemos decir que estaba la situación. Continuamos. Vamos con la parte final. ¿Va? Consolidación. ¿Va? Actividades en equipo. Lean la información. Las personas que tomaron decisiones y ayudaron a salvar a la vida de los judíos poniendo en riesgo su vida. Y en muchas ocasiones desobedecieron a las órdenes de sus superiores. Son conocidos por Yad Vashem, Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, como Justos de las Naciones, ¿verdad? Y tienen sus nombres. ¿Verdad? Estas personas tienen un homenaje en el Jardín de los Justos de las Naciones, en Yad Vashem, Vashem creo que, Yad Vashem, el 3 de mayo de 2010. Se conoció a un salvadoreño, se reconoció, oigan, a un salvadoreño, el coronel José Arturo Castellano, como el justo de las naciones, documento 6, ya lo vamos a leer, por haber emitido certificados falsos de nacionalidad a miles de judíos europeos, los cuales les permitieron salvar su vida. O sea que después, según parece que les extendió como un pasaporte salvadoreño, a modo que los hizo pasar como salvadoreños, para salvarles la vida. Jardín de los Justos en las Naciones de Yad Vashem, Jerusalén, Israel. Miren, aquí está, qué bonito. Y es recordado el nombre de cada uno de los hombres que arriesgaron su vida para salvar la vida de los judíos. Vamos a ver, documento 6. José Arturo Castellano, el salvadoreño héroe del Holocausto. Tuvimos bueno, él nos hizo participar de ser héroe. El cónsul general de la misión salvadoreña de Ginebra, Suiza, el coronel José Arturo Castellano Contreras, desde agosto de 1942 y con la ayuda de su primer secretario, George Mantello, realizaron una inmensa operación de extensión de pasaporte y certificados de nacionalidad salvadoreña para cientos de familias detenidas en muchos campos europeos de concentración y exterminio. Gracias a esa documentación salvadoreña, varios miles de personas de origen judío pudieron emigrar de la Europa ocupada y muchos otros se salvaron del exterminio al serles respetadas sus vidas en campos de concentración y prisioneros del régimen nazi. Incluso al final de la contienda bélica, fueron encontrados cientos de prisioneros con vida, quienes portaban dichos documentos salvadoreños y que atestiguaron haber sido respetados gracias a la documentación que dieron como este héroe, José Arturo Castellano, militar y diplomático de El Salvador. Bueno, puse el nombre de nuestro país. Va. Ahora vamos a resolver la siguiente pregunta. Ya casi finalizando. Resuelve. Escriben algunas razones por las que los justos de las naciones, como el coronel Castellanos, decidieron salvar la vida de los judíos, poniendo en riesgo la propia. O sea, que recuerda que los nazis les podían dar chicharrón, con cautela, los justos de las naciones pusieron su mano en el arado ahí para ayudar, porque creían que era injusto y cruel lo que estaban haciendo los nazis. Ellos querían proteger a los judíos y ayudarles a escapar de la persecución y a la violencia. Estos grupos arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos y demostrar solidaridad y humanidad en tiempos difíciles. ¿De qué manera las decisiones de las personas como los justos de las naciones permiten que la
y de otras personas sean puestas a salvo, queriendo protegerla, auxiliar, librar del peligro que les acecha. En el caso de los judíos, alejarlos del terror nazi que atentaba contra sus vidas, así como el lavado que hizo el coronel castellano, les extendió documentos salvadoreños para salvarlos. ¿Qué motivaciones puede llevar a las personas para ayudar a otros ante la situación de injusticia, poniendo en riesgo su vida? Oiga, dice, ¿qué motivaciones puede llevar a las personas para ayudar a otros ante la situación de injusticia, poniendo en riesgo tu vida? Bueno, yo puedo pensar en esto. Si eres salvadoreño, por aquí somos un mundo que tenemos pensamiento cristiano. Bueno, también pudo haber hecho haciendo uso de este pensamiento, haciendo uso de un principio cristiano que dice que amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. O sea, él pensó, ayudo porque, ayudo porque es la voluntad de Dios. ¿Va? Si él era creyente, ¿va? Me imagino que eso había pensado. ¿Va? Voy a ayudar a otro porque él dice amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así se resume la ley judía, ¿va? Que nos amemos unos a otros como a uno mismo. Que describan las enseñanzas que deja la decisión del coronel José Arturo Castellón durante el Holocausto. Bueno, en mi opinión, va. Aquí la opinión de cada uno. Haz el bien y no mires a quién va. O sea, él no lo conocía, no eran sus amigos, pero la extendió, hizo el bien y no vio a quién va. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Va? Recuerde que ya tenía como por lo menos sus 100 años esta frase y él imagino que la conocía, el respeto. O sea, respetando, él estaba construyendo a la paz, ¿va? Respetando la vida de los judíos. También imagino que pues, no es bueno sudar calentura ajena. Pues, si los alemanes tenían sus problemas, no tenía que andarse metiendo. ¿Va? Él solo decidió ayudar a los judíos. Y por último, podemos decir, es bueno ayudar en tiempos de aflicción al necesitado. Cuando los judíos necesitaban guardar sus vidas, sus hijos, sus suegras y todo eso. ¿Va? Y así que así el coronel aportó su ayuda. Bueno, nos despedimos. Gracias por su atención. ¿Va? Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.